Hola y bienvenidos a un nuevo video de Energy Math. El día de hoy trabajaremos divisor de tensión. Entonces, tenemos el siguiente circuito. Nos dan una fuente en DC y tres resistencias en serie. 1, 2 y 3. La resistencia quedó un poquito fea. 3. Entonces, cerramos el circuito aquí y la referencia a tierra. Ahora, enumeraremos nuestros elementos o asignaremos sus nombres. Entonces, este va a ser el voltaje de la fuente. Este será R1, R2 y R3. Y definiremos nuestras polaridades de los voltajes. Entonces, sabiendo que la corriente iría en este sentido, una corriente de la fuente, nuestras polaridades serían más menos el voltaje en la resistencia 1, más menos el voltaje en la resistencia 2, más menos el voltaje en la resistencia 3. Como vimos en el anterior video, el voltaje en uno de los anteriores videos, el voltaje en la resistencia, siempre la polaridad, la corriente entra por el positivo y sale por el negativo. Dejaremos el video en la descripción. Bueno, continuemos. Entonces, para aplicar divisor de tensión necesitaremos dos cosas importantes y claras. Una, la ley de Ohm. Entonces, por aquí la vamos a escribir para que no nos olvide que es el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ley de Ohm. Ahora, vamos a hacer una malla en nuestro circuito a ver qué se obtiene. Entonces, comenzamos con menos el voltaje de la fuente más el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 y esto es igual a 0. Ahora vamos a despejar el voltaje de la fuente y seguido, bueno, despejemos primero el voltaje de la fuente. Voltaje R1 más voltaje R2 más voltaje R3 es igual al voltaje de la fuente. Seguido de esto, entonces sabemos que el voltaje en la resistencia en cada uno de nuestros elementos pasivos solo pasa la misma corriente, una corriente. Entonces, lo podemos escribir voltaje aplicando la ley de Ohm. Entonces va a ser igual a corriente de la fuente por la resistencia 1 más la corriente de la fuente por la resistencia 2 más la corriente de la fuente por la resistencia 3 igual al voltaje de la fuente. Entonces, tenemos factor común. Aquí factorizaremos entonces. Vamos a factorizar de estos tres elementos la corriente de la fuente. Entonces, quedaría corriente de la fuente, factor común de R1 más R2 más R3 igual al voltaje de la fuente. Acto seguido, despejaremos la corriente de la fuente. Entonces, se obtiene que la corriente de la fuente, aquí, continuaremos aquí, se obtiene que la corriente de la fuente va a ser igual a el voltaje de la fuente sobre R1 más R2 más R3. Entonces, preguntarán que para qué sirve esto. Esta es básicamente la demostración de un divisor de tensión. ¿Y cómo funciona? Entonces, por ejemplo, para ver esto, entonces si necesitamos hallar el voltaje en la resistencia 2, entonces escribiremos que el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a
aplicando la ley de Ohm, decimos que es corriente por resistencia. Entonces, ¿qué es corriente? Vemos que corriente de la fuente es todo este término que vemos aquí, encerradito en la nube, es la corriente de la fuente. Entonces, el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a la corriente, que es voltaje de la fuente, sobre R1 más R2 más R3 por la resistencia. ¿Cuál resistencia? La resistencia del voltaje R2. ¿Cuál es? Es R2. Entonces por R2. Por R2. Entonces, ¿a qué llegamos? A que el divisor de tensión en general va a ser, entonces, llegamos a un divisor de tensión general que va a ser el voltaje en la resistencia N de los elementos en serie. Entonces llegaríamos a la expresión general con un numerador como la resistencia N o la caída de tensión sobre la resistencia N por el voltaje en serie o el voltaje de la fuente para nuestro ejemplo, por sobre R1, por ejemplo, más R2 más R3 hasta la resistencia N, llegando a la expresión general del divisor de tensión. Ahora veremos esto más claro en un ejemplo. No olviden suscribirse y darle like si te ha gustado el video. Hasta la próxima.